Hola electromaníacas, hola electromaníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El slider es un dispositivo que, aun siendo muy sencillo, aumenta el valor de las producciones audiovisuales de manera exponencial, ya que si se usa bien, genera imágenes impresionantes. Así que vamos a montar uno con la colaboración de Gearbest. Tienes el enlace de todos los módulos que vamos a usar en la caja de descripción, así como un cupón de descuento para que puedas usar en su web. Para montar la electrónica vamos a necesitar un Arduino Nano, una pantalla TFT, un driver para motores paso a paso, un encoder rotativo con pulsador y un convertidor continua a continua. En el diseño final decidí no usar el convertidor continua a continua, ya que he usado una batería de 7.2 voltios y la regulación para la electrónica se hace con el convertidor de la propia placa de Arduino. He decidido usar la batería NPF550 ya que es un tipo archiconocido en producción audiovisual y son usadas en muchos dispositivos. Además es fácil de encontrar archivos para imprimir el portabaterías en Thingiverse. Para este proyecto voy a usar una impresora 3D, así que si quieres replicarlo y no tienes una, puedes recurrir a algún servicio de impresión 3D. Lo primero que haremos será colocar absolutamente todos los componentes sobre la placa perforada para averiguar qué distribución queremos usar. Cuando lo hagamos nos daremos cuenta que para colocar la TFT nos sobran o nos estorban los pines del SPI de Arduino, que los retiraremos. De la misma manera tendremos que sustituir la tira de pines del encoder por una que forme un ángulo de 180 grados, para que podamos conectarlo en nuestra placa. Para cambiar los pines como para sustituirlos, lo que usaré será la técnica de usar la malla para desoldar y el flux. Con estos pines haremos exactamente lo mismo, pero como no nos van a hacer falta, pues no los vamos a sustituir, simplemente los vamos a quitar. Una vez que hemos hecho esto, marcaremos sobre la placa con un rotulador todos los puntos en los cuales se deben colocar los componentes, para que luego después podamos volver a colocarlos en el mismo sitio. Por seguridad vamos a colocar zócalos y tiras de pines a todos los componentes, de tal manera que podamos quitarlos en caso de que sea necesario. Así que lo que haremos será colocarlo en el sitio después de ponerle los zócalos, lo sujetamos con un poquito de cinta y vamos a darle la vuelta para soldar los pines. Lo mismo haremos con la pantalla, con el driver y con el encoder. Colocamos la tira de pines, la sujetamos, le damos la vuelta y la soldamos. Colocamos todos los componentes para asegurarnos que lo hemos hecho de manera correcta y empezamos a hacer las conexiones eléctricas. Para ello usaremos cable, el cual lo cortaremos, lo pelaremos, lo estañaremos y lo soldaremos. Te animo a que uses pinzas para hacer este tipo de cosas porque el cable se puede llegar a calentar bastante. Recuerda que tienes los esquemas de cómo conectar la pantalla, el encoder y el driver en la página web y que te dejo el enlace como siempre en la caja de descripción del vídeo. Ahora colocaremos los conectores del motor y soldaremos los cables uniéndolo con la salida de nuestro driver. Debido a que nuestra pantalla y nuestro encoder están suficientemente altos con respecto a la placa, lo que haremos será imprimir con una impresora 3D unos separadores que nos aseguren una rigidez estructural de alguna manera, tanto en la pantalla como en el encoder, puesto que van a ser elementos que están expuestos al exterior de nuestro circuito. Por último nos queda preparar el interruptor y los conectores que vamos a usar para la placa. Así que usaremos un par de cables conectándolos a una tira de pines, concretamente a 2 pines. Lo pondremos un poquito de termo retráctil para evitar problemas y además queda mejor estéticamente. Estañamos por supuesto un poco los terminales del interruptor y soldamos los otros 2 extremos de los cables al interruptor. Pasamos a diseñar la carcasa que usará nuestra electrónica y para ello estoy usando FreeCAD.
Recuerda que te puedes descargar todos los archivos necesarios desde la página web y que tienes el enlace, como siempre, en la caja de descripción del vídeo. Tras tener los archivos vamos a imprimirlos con una impresora 3D y nos quedarán varias piezas como estas. Vamos a adaptar la placa para poder pasar los tornillos que cierran la carcasa. De esta manera, al cortarle las esquinas ya pueden pasar los tornillos. Colocamos el interruptor de encendido y apagado del dispositivo y lo conectamos a nuestra placa. Vamos a empezar a colocar algunos componentes para que empiecen a tomar su posición, en este caso el driver, y tras ello colocaremos los cables que conexionan la batería con la placa. Conectamos los cables teniendo en cuenta la polaridad, mucho cuidado, y conectamos el resto de los componentes como son la pantalla y el encoder. Vamos a colocar las tuercas en la parte superior de la carcasa para que podamos cerrarlo con tornillos. Te recomiendo que las pegues con algún tipo de super pegamento. Tras cerrarlo nos quedará algo como esto. Lo aseguramos con los tornillos desde la parte inferior. Y por último colocamos el knob para embellecer un poco el encoder. Vamos a preparar el portabaterías. En este caso yo estoy usando las baterías NP-F550. Lo colocamos, marcamos su posición y lo pegamos con algún tipo de super pegamento. En este caso los contactos con la batería van a ser dos tornillos que están sujetos con una serie de tuercas a la superficie del portabaterías y que usamos las propias tuercas también para sujetar los cables. Ten mucho cuidado con la polaridad del dispositivo. Para preparar la parte mecánica del slider, lo primero que haremos será imprimir todas las piezas. Tras ello colocaremos los rodamientos y los sujetaremos con, por ejemplo, bridas. Pasamos la varilla lisa a través de los rodamientos y debería entrar a la perfección. Vamos a coger la pieza que tiene el rectángulo superior más ancho, que parecen iguales, pero no lo son. Además vamos a coger la parte que nos permite colocar el motor y le vamos a colocar dos tornillos. Los pasamos a través de las dos piezas y desde el otro lado lo que haremos será básicamente colocarle una arandela y una tuerca a cada uno de los tornillos para poder fijarlo. Vamos a colocar ahora el motor. Ten mucho cuidado con la orientación del conector del motor, no se quede en un sitio en el cual luego no tengas acceso. Lo vamos a fijar con los 4 tornillos estándar para este tipo de motor paso a paso. Pero sobre todo ten mucho cuidado con la presión y con el torque que aplicas a la hora de apretarlos. Ten en cuenta que estamos uniendo un plástico con un metal. Colocamos la polea teniendo en cuenta la orientación de la franja plana del eje del motor, que ahí tendrá que ir el tornillo, y lo apretamos. Vamos a preparar la otra polea, la polea libre. Para ello introduciremos en su interior dos rodamientos. Colocaremos en la parte de plástica de la pata el tornillo y una arandela. Colocamos la polea libre. Y con mucho cuidado, paciencia y unas pinzas colocamos las otras dos arandelas que nos quedan y la tuerca que las sella. Y ya está, polea libre terminada. Vamos a colocar los tornillos en los dos extremos de las patas para poder fijar las varillas roscadas a las patas. Hacemos pasar las varillas lisas a través de sus respectivos agujeros y hacemos que sobresalgan un poquito por el lateral. Colocamos con mucho cuidado las arandelas y las tuercas que fijan todo el conjunto. Para continuar vamos a preparar la correa y uno de los extremos lo cerraremos usando una brida. De esta manera lo podemos sujetar a la parte móvil del slider. Pasamos el otro extremo por la polea libre, ida y vuelta. Lo pasamos de nuevo por la parte móvil, pero en este caso por la franja ancha para que pueda quedar libre, para que se pueda mover. Y pasamos también por la parte de la polea del motor. Llegamos de nuevo a la parte móvil y como en el otro extremo lo vamos a pasar por las líneas finas y lo sujetaremos con una brida para que no se pueda ir. Para tensar la correa aflojaremos los tornillos de uno de los extremos de la varilla
extenderemos hasta la tensión que necesitemos y apretaremos de nuevo los tornillos de la varilla. Por último nos quedará colocar algún tipo de tuerca estándar para poder colocar la cámara o el quick release que vayamos a usar. Conectamos el motor a la electrónica y podemos empezar a usarla. Vamos a hacer una prueba. La electrónica tiene configurada de momento 3 posibles funciones. La función de posición, en la cual nosotros podremos fijar una posición usando el encoder, y el slider se irá hacia esa posición. En este caso iremos hasta los 60 milímetros. También podemos usar la función de tiempo, en la cual configuramos cuánto debe tardar el slider en ir desde un extremo hacia el otro. Y por último tenemos la configuración de loop, en la cual el slider irá desde un lado hacia el otro sin parar, de manera ininterrumpida. Si vemos que hay algún problema, podemos presionar el encoder en cualquier momento para parar el motor, una especie de paro de emergencia. Ya podemos tomar estas imágenes súper chulas, como tener una pantalla en la parte posterior y en primer plano tener a un Yoda de color naranja. Quiero que esto sea una conversación entre tú y yo, así que deja abajo tus dudas y comentarios, y si montas el slider envíame tus fotos y vídeos a través de redes sociales. Si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer, no olvides suscribirte para no perderte ningún futuro vídeo y recuerda que nosotros nos vemos el próximo martes.